Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de Terapia Gestalt. Mi nombre es Valentín Aguado y esto es Terapia y Cambio. En el vídeo de hoy quiero hablaros de las enseñanzas del famoso autor espiritual Eckhart Tolle y cómo éstas se comparan y complementan con las de la terapia Gestalt. En este vídeo destacaremos las propuestas fundamentales del autor, indagaremos en el alcance de las mismas y veremos qué aspectos contribuyen a nuestro enfoque de terapia. Este vídeo es además un llamamiento a complementar todo proceso terapéutico con un enfoque espiritual y viceversa. Eckhart Tolle, de origen alemán, está considerado uno de los escritores espirituales más conocidos del mundo gracias a sus dos bestsellers más importantes, El poder de la hora y Un nuevo mundo ahora. Actualmente el autor da conferencias por todo el planeta y gracias a Internet y sus obras su mensaje ha llegado a miles de personas. Aunque las enseñanzas de Tolle pueden encontrarse en otras fuentes, es cierto que la manera de comunicarlas y la sensación de presencia profunda que él transmite han conseguido hacer de él una de las referencias espirituales más importantes en Occidente. Vamos a resumir algunas de sus enseñanzas fundamentales y después contrastaremos con nuestro enfoque gestáltico. Tú no eres tu mente. Según el autor, la mente es solo una herramienta que podemos utilizar, pero sin ser utilizados por ella. Es decir, podemos encender la mente cuando la necesitemos y apagarla cuando hayamos acabado una tarea. Según el autor, utilizar la mente con conciencia y poder separarnos de ella no es sinónimo de evitación o de ausencia o de apagamiento, sino que precisamente esta capacidad es la que nos conecta con nuestra verdadera presencia. El sufrimiento y nuestra adicción a pensar. Eckhart Tolle introduce la expresión la adicción a pensar. Según él, la gran mayoría somos adictos al pensamiento. Esto significa que si, por ejemplo, nuestra mente sigue activa tras su función de realizar una tarea, aquella tiende a generar pensamientos por sí misma, que suelen ser negativos y dolorosos. Estos pensamientos recurrentes nos alejan del contacto con nuestro estado de paz interna y tienen más que ver con el ego artificial. El momento presente es todo lo que existe. Según el autor, el sufrimiento proviene de resistirnos al momento presente. Esto quiere decir que queremos estar o ser en otro lugar y tiempo. La presencia entonces emerge solo de un estar atento al momento presente, de entregarnos a él. Esto implica, por ejemplo, que cuando sentimos una emoción dolorosa, podemos entregarnos a ella en tiempo presente, en vez de intentar huir de la misma o confrontarla. Si nos dejamos arrastrar por el ego, por la mente, esta nos proyectará al futuro con pensamientos del tipo seré mejor o peor en este momento, o cuando tenga esto o alcance aquello me sentiré mejor. Es decir, nos proyectaremos de manera irreal a otro momento. Identidad irreal, ego. Aquí es donde aparece nuestro ego, es decir, una imagen irreal de quién somos y que se alimenta de esos pensamientos involuntarios. El autor afirma que nuestra identidad no se define por nuestros valores, ni tampoco por nuestros hábitos ni gustos, ni siquiera por la manera de emocionarnos o reaccionar a las situaciones, pues todo esto puede cambiar a lo largo de tu vida sin que tú desaparezcas. Por lo tanto, el yo, la identidad, debe ser otra cosa. El ego, sin embargo, al ser irreal, no existe en el presente. El ego, para generar esa sensación de que existe continuamente, nos trata de sacar del presente y nos proyecta la imagen de su identidad en el futuro o en el pasado, es decir, en lugares y tiempos irreales creados por la propia mente. Las imágenes del ego pueden ser diversas, como por ejemplo soy una víctima, o soy un jefe poderoso, o soy un ser espiritual, etc. Según el autor, nosotros somos fundamentalmente conciencia, es decir, aquello que observa la mente, que observa las emociones y que se percibe solo en el estado del presente, un estado de aceptación de lo que es. Y cuerpo-dolor. Según Eckhart Tolle, todos los seres humanos cargamos con un cuerpo-dolor. Este se define como el conjunto de reacciones y emociones negativas y sentimientos dolorosos acumulados a lo largo de la vida y sobre todo que se gestaron en la infancia. Estados que no pudimos transitar y que han quedado en nosotros hasta el día de hoy como entidades en nuestro cuerpo. Este cúmulo de energía negativa reprimida en nuestro interior permanece latente y en ocasiones se activa o despierta expresándose a través de ira, de negatividad, de depresión o, por ejemplo, también con excesiva agresividad e incluso violencia hacia el entorno y hacia nosotros mismos. El cuerpo dolor se activa y resuena ante situaciones de confrontación, cuando, por ejemplo, estamos en soledad o en la intimidad con personas a las que queremos
o en escenarios y situaciones que inconscientemente nos transportan a momentos donde sufrimos esas emociones negativas en el pasado y que el cuerpo dolor revive. Una vez revisados estos principios fundamentales de las enseñanzas de Eckhart Tolle, vamos a ver cuál es su propuesta de sanación y lo vamos a comparar con nuestro enfoque Gestalt. Aceptar el ahora como único momento real. Este es un principio nuclear en el que se fundamenta también la terapia Gestalt. La diferencia es que mientras Eckhart Tolle propone el contacto con el ahora como única realidad, en terapia, además de compartir este principio, consideramos el presente como el espacio de trabajo donde también traer el pasado a la consulta para revivirlo e integrarlo con los potenciales actuales del consultante. Si es necesario, reviviremos escenas dolorosas para poder completar la necesidad que quedó pendiente allá y entonces. Prestaremos el foco en cómo la persona actualiza el recuerdo en el presente, qué ideas tiene asociadas a esa experiencia y cómo la experimenta en su cuerpo. Aceptar el momento presente como una oportunidad que hemos elegido. Eckhart Tolle comparte este mensaje espiritual que es muy potente, a través del cual nos empoderamos. Según él, si lo estás viviendo es porque puedes superarlo. En terapia Gestalt no tenemos este mensaje espiritual, no obstante, sí que partimos del principio humanista de que todas las personas tenemos el potencial para superar las situaciones de adversidad que se van presentando. También partimos de la premisa de que ante una situación tenemos la conciencia para buscar la mejor solución adaptativa. Observación del pensamiento. Eckhart propone ejercitar la observación de la mente para ir desidentificándonos de sus procesos, ir cultivando la observación a través de la meditación activa, por ejemplo, o el mindfulness. El objetivo sería comprender y desidentificarnos, como digo, con pensamientos. En Gestalt entendemos que no solo es suficiente la observación, sino que además debemos favorecer el darse cuenta, es decir, la asimilación e integración de los pensamientos que estaban dispersos e interrumpían el funcionamiento saludable de nuestro organismo. Por ejemplo, me doy cuenta de que cuando conozco a una persona que me gusta, inmediatamente intento atraerla a mi vida, intento impresionarla mostrando mi éxito laboral. Me doy cuenta, por tanto, de que me falta autoapoyo, me falta confianza en mí mismo. Por ello, manipulo en lo externo, mostrando mi éxito laboral. A esto le llamamos continuum de conciencia, es decir, practicar la observación de los propios pensamientos y sensaciones en el día a día sobre las cuestiones que hemos ido también tocando en terapia. En Gestalt, por nuestra parte, apostamos no solo por la observación del pensamiento, como digo, sino que cuestionamos la manera de pensar desadaptativa del cliente, utilizando diversas herramientas, como preguntas activas del tipo ¿qué respuesta recibes del medio cuando actúas así? ¿Qué esperas de mí? En ese sentido, Eckhart Tolle omite algo que particularmente es importante en las sesiones de terapia, y es comprender las situaciones donde nosotros sí somos responsables de las reacciones de los otros. Es decir, tomar conciencia de cómo nosotros agredimos sin darnos cuenta a los demás y cómo muchas de las reacciones y situaciones negativas que vivimos vienen motivadas de nuestra falta de conciencia en la relación e interpretación de los hechos. El darnos cuenta de cómo hemos hecho daño a los demás y de cómo nos hacemos daño a nosotros mismos pertenece al autoconocimiento de nuestra sombra y es una tarea que requiere de un proceso para ser transitado. Otro de los métodos que el autor propone para cultivar la presencia es no solo la observación cotidiana de los pensamientos, sino también el de las sensaciones corporales internas. En este sentido, la Gestalt diferencia tres zonas del darse cuenta: la zona interna, la zona externa y la zona intermedia. La conciencia de la zona interna se refiere a sensaciones que experimento en el organismo, como por ejemplo palpitaciones, un nudo en la garganta, dolor de estómago, etc. La zona externa es todo lo que es obvio a mi alrededor. Por ejemplo, la hora de llegada de una persona, la cantidad de personas que hay en una sala, el tamaño de la sala, etc. Y por último, la zona intermedia, donde todos los procesos mentales que yo genero pueden ser coherentes o neuróticos, pueden estar en concordancia o no con mi zona interna y la zona externa. Identificar y liberar el cuerpo dolor mediante la observación de emociones reactivas.
Eckhart Tolle propone aceptar estas emociones negativas según aparezcan en un estado de presencia, es decir, sin intentar suprimirlas, pero tampoco dejándonos arrastrar por ellas. Esta es una técnica similar a la meditación vipassana. En terapia Gestalt, en vez de cuerpo-dolor, manejamos el concepto de desregulación o autorregulación organísmica, es decir, el proceso donde a medida que avancen las sesiones es el propio organismo el que irá autorregulándose. Es un proceso a través del cual el propio organismo, la propia psique, va dejando emerger emociones antiguas y pensamientos, y que en Gestalt entendemos que están superpuestos en capas neuróticas. En este sentido también tenemos en cuenta la idea de coraza muscular, es decir, cómo el cuerpo físico y emocional están ligados. El cuerpo guarda una memoria, y a través de técnicas corporales, como los bailes de Roth, la bioenergética, la psicodinámica, facilitamos la movilización de energía y la consecuente liberación de esa tensión corporal y emocional acumulada en los años. Porque recordemos que cuando una persona ha sufrido uno o varios traumas a lo largo de su vida, estos se graban en varios niveles, en el psicológico, en el plano emocional y también en el sistema nervioso. Otra característica del ego es que nos identifica con acontecimientos que experimentamos en nuestro pasado. Es lo que se conoce como el guión de vida. En este guión de vida, Eckhart afirma que el ego nos ofrece máscaras que pueden incluso parecer contradictorias a veces. Por ejemplo, fui una víctima de mi familia, nunca conseguí mis objetivos, siempre he sido una persona muy exitosa, etc. Eckhart indica que para conectarnos con el yo verdadero debemos desidentificarnos con nuestro guión de vida y poder conectar con el presente. Por nuestra parte, en terapia Gestalt, también nos enfocamos en identificar este guión de vida, sobre todo cuando éste está en el presente interrumpiendo de forma evidente la vida del consultante. Dejar atrás la identificación con el guión de vida es fundamental para dejar espacio a lo que ocurre en el presente y para desarrollar nuestro potencial. En Gestalt damos luz a los patrones de comportamiento y a las acciones inconscientes que nos colocan en ese antiguo guión, y para ello, además, utilizamos diferentes herramientas como la fotobiografía o el genograma. Eckhart Tolle, al igual que muchos autores espirituales, hablan de ir dejando atrás nuestro ego. Sin embargo, en la terapia Gestalt no proponemos la ausencia del ego, sino más bien ampliar nuestro autoconocimiento para ir dejando atrás las funciones tóxicas de ese ego. Para nosotros, por ejemplo, el ego sano sería aquel que nos permite elegir un objetivo y concentrarnos en su obtención, apartando el resto de las opciones, concentrándonos en la necesidad para cerrarla. El ego tóxico sería aquel que nos promete una identificación a través de ese proceso. Seré esta persona o seré mejor, etc. Para la Gestalt, la esencia de la persona está más relacionada con la idea de sí mismo. El sí mismo es un continuo proceso dinámico propio de cada persona. En cada momento de su vida caracteriza su manera de reaccionar a un ambiente y siempre en función de su estilo personal. No es algo fijo e inmutable, sino es como un agente de crecimiento. Es decir, nuestra esencia en el mundo es cambiante. Eckhart afirma que el miedo en su nivel más profundo no es operativo. Sin embargo, para la terapia Gestalt, un cierto nivel de miedo sí se considera adaptativo para poder prepararnos e interactuar con el entorno de la manera más saludable, ya sea huyendo o enfrentando. Hay situaciones que desconocemos y que el miedo a través del cuerpo nos alerta de lo que nos espera. Si tenemos una relación sana con nuestro miedo, con nuestro cuerpo, podremos utilizar este a nuestro favor. Otro ejemplo donde Eckhart Tolle difiere de la Gestalt es respecto al enfado. Según el autor, el enfado pertenece al cuerpo-dolor. Sin embargo, para la terapia Gestalt, el enfado es una emoción adaptativa y en determinados procesos y contextos es fundamental, ya que nos permite poner límites con el entorno y a veces energetizarnos para salir de ciertas situaciones. Después de esta comparativa entre Eckhart Tolle y la terapia Gestalt, nosotros sí que coincidimos en que el terapeuta debe haberse trabajado verdaderamente a sí mismo para poder llegar a transmitir ese espacio espiritual, un espacio que facilite el encuentro profundo. De hecho, este encuentro espiritual es el horizonte de la escucha gestáltica. Este aspecto fundamental, Eckhart Tolle destaca especialmente. El mero contacto con sus charlas nos permite conectarnos inmediatamente con esa esencia sanadora, una esencia que se hace eco en la nuestra propia.
Eckhart Tolle comparte un mensaje espiritual profundo y, en mi opinión, auténtico, basado en su propia experiencia. Eckhart apuntala con brillantez conceptos claves en el autoconocimiento, como el cuerpo-dolor, la adicción a los pensamientos, nuestra identificación errónea con lo que él denomina forma cambiante y, por supuesto, la presencia en el aquí y ahora. Sin embargo, por otro lado, considero que las herramientas que Eckhart propone para alcanzar estos objetivos son limitadas. Seguramente sus enseñanzas y herramientas han ayudado a muchísimas personas en todo el mundo. Sin embargo, el hecho de que su transición personal se produjese de una manera determinada para él no significa necesariamente que este proceso pueda darse de la misma manera en el resto de las personas. Cada una de nosotras y nosotros partimos de una estructura psicoemocional distinta, un contexto y cúmulo de experiencias internalizadas diversas, por no hablar de traumas que requieren procesos de psicoterapia profunda. Si bien es cierto que el horizonte es la presencia y una vida con el mayor equilibrio emocional y paz, llegar hasta ellas por la vía de la observación y el silencio interno puede no ser suficiente para la mayoría de los clientes, especialmente para aquellas personas que han sufrido, que han sido dañadas profundamente en su infancia. El método que propone Eckhart Tolle no desgrana factores estructurales como, por ejemplo, la teoría de campo, es decir, las circunstancias personales, económicas y psicosociales que nos rodean y desde las cuales nos percibimos e interactuamos. Considero que pasar por alto esto es un arma de doble filo, pues si bien el crecimiento es accesible para todos, también es cierto que no todos partimos de la misma casilla de salida. Hay numerosos factores que pueden influir de manera importante en el avance del proceso de sanación, la rigidez de nuestro carácter, la profundidad del trauma o la profundidad de los mecanismos de defensa o las diferentes capas de la neurosis donde nos percibimos. Creo también que es importante distinguir entre proceso de sanación e iluminación, entendida esta como la disolución del ego. Sanarnos implica limpiar nuestro espejo, iluminarnos, según los maestros espirituales, es comprender que el espejo no existe. Por ello, quiero finalizar el vídeo proponiendo que todo proceso espiritual necesita estar acompañado de un proceso terapéutico y que toda terapia profunda se sostiene y expande en nuestra dimensión espiritual. Ambos enfoques son complementarios, uno no puede dar frutos duraderos sin el otro. Una terapia sin corazón es una terapia a medias. Un camino espiritual sin acompañamiento terapéutico no sanará nuestra estructura psicoemocional y física, sin la cual no podemos funcionar de manera óptima en el día a día. Bueno, pues hasta aquí nuestra comparativa entre Eckhart Tolle y la terapia Gestalt. Espero que os haya interesado. Si tenéis propuestas para nuevos temas, podéis dejármelas en los comentarios o escribirme directamente a la página web y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.